Eh, Buenas noches a todos. Bienvenidos a este panel de discusión sobre los principios sobre la elección del derecho aplicable en materia de contratos comerciales internacionales, descritos por los principios de la Haya en 2015. El día de hoy traemos a dos expertos internacionales que nos podrán ayudar a describir mucho mejor los artículos de esta convención. El primero de ellos es el doctor Miguel Ángel Osorio, abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, con maestría en legislación y comercio internacional, y el doctor Héctor Gabriel Ospina, abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, y quien les habla como moderador, Wilmar Fernando Marín, también abogado de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, como primer paso, les voy a hacer un recuento histórico de cómo fue la aprobación de estos principios. Estos principios fueron aprobados el 8 de julio de 2015 mediante sesión número 48 en Viena por el documento ACN 9847 por la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil, CENUDMI, quien aprobó estos principios eh, de ley aplicable a los contratos comerciales internacionales adoptados por la Haya en marzo de 2015. Eh, este es un trabajo muy importante, ya que fue el primer trabajo de la conferencia de la Haya que es oficialmente reconocido y avalado como suyo por la CENUDMI. Este aval de los principios de la Haya por la Comisión marca un hito muy importante en el derecho internacional de los contratos y facilita el conocimiento de dichos principios a toda la comunidad académica y profesional. El principal objetivo es que faciliten el propósito de modernización y cambio en las normativas contractuales internacionales de los contratos. Más adelante veremos cuáles son los objetivos y demás alcances que tuvo inicialmente estos principios. Entonces, estos principios son en esencia compatibles con todos los instrumentos internacionales de la CEDUMI relativos al comercio internacional, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y la ley modelo, los cuales están ampliamente inspirados en el principio de autonomía de la voluntad. También como principio fundamental es que busca robustecer el tradicional principio de la autonomía de la voluntad de las partes y brindar una seguridad y previsibilidad en las operaciones comerciales internacionales. Entonces, como generalidad, estos principios son muy cortos, el clausulado es de 12 artículos, son muy concisos, muy precisos, y el mismo clausulado, la misma redacción de estos principios traen incluso ejemplos que pueden ayudar al lector a ilustrar mejor qué es o cuál es el alcance que quiso tener la Haya en estos principios. La redacción de los principios también permite entender que un contrato puede ser internacional con simple definición y las consecuencias del derecho de las partes, y únicamente tienen digamos, un pero, que es si las dos partes son domiciliadas o residentes en el mismo estado, pues sí se entenderá que es un contrato de derecho interno y pues no será por definición internacional, que es el único eh, punto que debe ser tomado en cuenta cuando se piensa aplicar este tipo de principios. Entonces, como objetivos generales, es primero adaptar un concepto amplio de internacionalidad, como se los mencionaba anteriormente, y que sea posible que el contrato se internacionalice por voluntad de las partes, siempre y cuando prevalezca el orden público interno, si no hay ningún otro elemento internacional. Salvaguardo entre las partes, segundo, salvaguarda entre las partes o normativa imperativa. De lo contrario, no establecer ningún requisito de forma para validez en cuanto al acuerdo de las partes sobre la elección del derecho aplicable. El tercero es permitir definir que la selección del derecho aplicable se pueda modificar en cualquier momento y no se requiere ninguna conexión al derecho elegido de las partes con su transacción. Y que también es un aspecto muy importante, es que admitir el fraccionamiento del derecho aplicable incluso en varias cláusulas. Entonces, en general, como pueden ver, es lo que
el principio fundamental de la autonomía, de la voluntad de las partes, lo cual está ampliamente permitido. Las partes podrán incluso escoger los derechos que deseen en su contrato en la totalidad o incluso en varias partes. Varias cláusulas pueden tener diferentes tipos de derecho que se le apliquen, incluso diferentes jurisdicciones. Y es tan amplio también la autonomía que incluso pueden seleccionar que el derecho aplicable sea un derecho supranacional, como el de la lex mercatoria, por ejemplo. Entonces, no necesariamente está atado a un derecho nacional, un derecho formalmente aplicado o formalmente sustentado por un Estado, sino también tiene la amplitud tan allá que puede incluso aplicar leyes supranacionales. Entonces, ya iniciando con el articulado como tal de los principios, entonces empezamos con el preámbulo, que entonces este es un instrumento que enuncia los principios generales relativos a la elección de derecho aplicable en materia de los contratos comerciales internacionales, afirma el principio de la autonomía de la voluntad con número limitado de excepciones, que es básicamente lo que les estaba mencionando anteriormente. Segundo, puede utilizarse como modelo para instrumentos nacionales, regionales, supranacionales o internacionales, que le da su carácter de soft law y como guía a los estados para poder adoptar en su derecho interno. Tercero, pueden utilizarse para interpretar, completar y desarrollar normas de derecho internacional privado. Y cuarto, lo pueden aplicar los tribunales o judiciales o arbitrales. Ya haciendo esta introducción, pues le doy paso al doctor Miguel para que nos ayude con los primeros 6 artículos de los principios. Entonces, doctor Miguel, adelante con su presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Wilmar, por su introducción. Doctor Wilmar, internacionalista. En este panel, pues, vamos a tratar sobre estos principios sobre la elección del derecho aplicable en materia de contratos comerciales internacionalmente. Vamos a darle a conocer 12 articulados comprendidos en este tema. Como primer artículo tenemos el ámbito de aplicación del principio. Como pueden ver ahí en la presentación, el derecho aplicable a los contratos internacionales, cuando cada una de las partes actúa en ejercicio de su actividad comercial o profesional, no se aplican a los contratos de consumo ni a los contratos de trabajo. Este numeral primero del artículo primero, pues nos indica, nos trae un objetivo, que es determinar el ámbito de aplicación de este principio, que está definido en tres criterios. Los principios que se aplican a los acuerdos de elección de derecho aplicable en materia contractual, cuando el contrato, 1, es internacional o 2, es comercial. En este numeral primero delimita el ámbito de aplicación de los principios y los tipos contractuales a los que estos se aplican. Para traer un ejemplo a colación sobre este numeral, vamos a dar paso de que la parte A es un abogado en ejercicio cuando celebra un contrato de servicios jurídicos con la parte B. Este abogado actúa en ejercicio de su profesión. Sin embargo, cuando celebra el contrato de arrendamiento de un apartamento de vacaciones, con un acuerdo que él hace por fuera de su profesión, no está actuando en ejercicio de su profesión. Si el contrato está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo primero, los principios resultarán de aplicación con independencia de los medios a través de los cuales se haya celebrado. De este modo, pues los principios se aplican, por ejemplo, tenemos que las transacciones de comercio electrónico y cualquier tipo de contrato celebrado en los medios electrónicos siempre que las partes actúen en el ejercicio de su actividad comercial o profesional, siempre que estén dentro de ese ámbito contractual. Como segundo, vamos a ver el numeral, ahí en la presentación, el numeral segundo de este artículo primero, el cual nos habla sobre un contrato internacional, salvo si las partes tienen su establecimiento en el mismo estado y la relación entre las partes y los demás elementos relevantes, independientemente del derecho aplicable elegido. Este vincula, póngale cuidado ahí, este vincula únicamente
con dicho Estado. Este numeral segundo pues define lo que es el concepto del contrato, lo abarca todo. Un ejemplo claro de este numeral podría ser que tiene su establecimiento principal en el estado X, la parte A, pero cuyo establecimiento está estrechamente vinculado en el contrato en el sentido del artículo 12, que más adelante pues mi compañero, el doctor Gabriel, nos va a hablar sobre ese artículo. Está situado en el estado Y, firmando un contrato a través de un establecimiento en el estado Y con la parte B, que también tiene un establecimiento principal en el estado X, y a su vez, a través del mismo, dado que las partes actúan a través del establecimiento, se sitúan en distintos estados. Estado Y en el estado caso de la parte A y estado X en el caso de la parte B. El contrato pues tiene que ser internacional, que es nuestro tema que regula estos principios, y por tanto se rige a los principios que actualmente le vamos a hablar. En segundo lugar, aun cuando se cumpla el primer criterio, un contrato se considera internacional salvo todos los demás elementos relevantes. Podemos ver en nuestra ayuda los cuadros, unos cuadros que nos muestran como tal una lista de materias excluidas del ámbito de aplicación de los principios. Tenemos el primero, que es la capacidad de las personas físicas. El segundo, los acuerdos de arbitraje y los acuerdos de elección de foro. El tercero, como pueden ver ahí en la presentación, tercer cuadro, las sociedades y otras personas jurídicas y los TRONs. Los TRON, pues, para los que no han escuchado esa palabra, que es un término que procede del inglés, que puede traducir como confianza, que es la palabra en el ámbito de los negocios para nombrar el conjunto de compañías que se unen. Hay compañías que producen un mismo bien o servicio y estas se unen para crear y dominar un mercado. Eso significa la palabra trans. Como cuarto elemento, tenemos en materia de exclusión, tenemos los procedimientos de insolvencia, los efectos de los contratos sobre la propiedad, la cuestión si un representante puede obligar frente a terceros a la persona a la que representa. Para facilitar esta aplicación de principios, pues en este numeral tercero excluye su ámbito determinadas materias sobre las que no existe consenso acerca de la constitución de contratos y en todo caso deberían ser sujetas a la autonomía de voluntad. Por favor, doctor Wilmar, ¿me cambia la diapositiva? Siguiente. Tenemos en su artículo segundo, tenemos la libertad de elección. El artículo segundo establece la libertad de las partes para elegir el derecho aplicable al contrato. También en su artículo, en este artículo, dispone de dicha elección que puede aplicarse únicamente a una parte del contrato, que puede realizarse en cualquier momento y que no se requiere vínculo alguno entre el derecho elegido y las partes o la operación. Este artículo debe leerse conjuntamente con el artículo tercero, que más a continuación se puede dar a conocer, que confiere a las partes la libertad de elegir normas de derecho para regular su contrato. En el primer numeral, como vemos en la pantalla, nos habla el contrato se rige por el derecho elegido de las partes. En este se establece que un contrato se rige en el derecho elegido de las partes con arreglo a los principios. Las partes tienen libertad para elegir el derecho de aplicar el Estado. También pueden designar normas de derecho. Según lo dispuesto en el artículo tercero, este numeral primero no impone más limitaciones o condiciones a la selección de derecho aplicable. Es muy sencillo de aplicar. Como segunda parte tenemos en el numeral segundo, ahí en la diapositiva,
tenemos que las partes pueden elegir A, el derecho aplicable de la totalidad o a una parte del contrato. Esto implica que el derecho aplicable al resto del contrato será determinado por el órgano jurisdiccional o el tribunal arbitral conforme a las reglas aplicables en defecto de elección, en los que puedan elegirse alguna de las partes. En este numeral segundo, literal B, lo refiere ahí en la presentación que difieren derechos para diferentes partes del contrato. En este literal B, también permite que las partes puedan elegir el derecho aplicable de distintas partes del contrato, lo que supondrá que dicho contrato se regirá por más de un ordenamiento jurídico. Pasamos al numeral tercero, que nos habla sobre la elección. Esta elección puede realizarse, modificarse en cualquier momento. Una elección o modificación realizada en posterioridad o a la celebración del contrato no debe afectar su validez formal ni los derechos de terceros. Vamos a traerle a colación un ejemplo referente a este numeral tercero. Traemos a colación, por ejemplo, el comprador y el vendedor han celebrado un contrato de adquisición de acciones relativas al contrato de sociedad. La sociedad objetivo, la parte C, un tercero, han garantizado las obligaciones de pago del comprador derivadas del contrato. El contrato del comprador y el contrato del vendedor. Establece que efectos de determinación del precio. Establecen en su contrato, pues, el precio acordado. Los estados financieros de sociedad objetivo deben ajustarse al derecho del estado X, lugar donde dicha sociedad tiene su establecimiento principal. Como numeral cuarto, ahí en la presentación, nos define este artículo segundo que no se requiere vínculo alguno entre el derecho elegido y las partes o su operación. Como podemos ver y traer un ejemplo aquí referente a este numeral, podemos indicar que en un contrato de compraventa internacional, las partes han acordado expresamente de todos los aspectos del contrato se regirán por el derecho del estado X, excepto las condiciones en que el vendedor debe conseguir todos los certificados de inspección que se ajustarán a los derechos de distintos estados de destino final de las mercancías. En este caso, y a tal como ocurre en el ejemplo anterior, el resultado podría ser que el contrato se regirá por más de un derecho. Continuamos con el artículo tercero, doctor Wilmar. El artículo tercero, pues, nos hablan de las leyes y normas en materia de arbitraje. Estas permiten, como pueden ver en este escrito, que generalmente que las partes eligen aplicar determinadas normas de derecho y se emplean para referirse a los que han emanado de fuentes estatales. Este artículo tercero, pues, también puede establecer determinados criterios respecto de normas de derecho a fin de garantizar una mayor certeza sobre las partes que pueden elegir como tales. Pues estos criterios pueden ser fuentes admisibles y a las características de estas normas de derecho reconocidas en el artículo tercero. Este artículo reconoce que el Estado del Foro conserva la prerrogativa de permitir la elección de normas de derecho. Un ejemplo claro puede ser un acuerdo de elecciones de derecho aplicable. El presente contrato se regirá por la Convención de Naciones Unidas, podría ser ese el ejemplo, sobre contratos de compraventa internacional de mercancías.
podría ser con independencia de las disposiciones de cualquier ordenamiento jurídico nacional, excepto las disposiciones del Estado X. Aplicables a las materias que nos habla sobre la elección expresa o tácita. Este artículo, pues, establece las diferentes maneras en las que se puede llevar a cabo la elección de derecho aplicable en el sentido del artículo 2, numeral 1, que anteriormente les mencioné. Al limitar la elección tácita del derecho aplicable a la situación en la que dicha elección resulta clara, este artículo cuarto, como pueden ver en su escrito, promueve la previsibilidad de resultados al reducir la probabilidad de controversia sobre si ha existido o no una elección. Continuamos con el articulado. El artículo 5 nos habla sobre la validez formal de la elección del derecho aplicable. Este artículo 5 tiene un propósito y será en esos principios determinar la validez formal de la elección del derecho aplicable. Esta solución pues puede obedecer a la voluntad de restablecer una intención de las partes, la intención que tienen las partes sobre el contrato. Ya que las partes, ya es que en este derecho internacional pues no hay que ponerle trabas ni requisitos formales. Esta elección de derecho aplicable no está sometida a requisitos formales. Un ejemplo claro podría ser que no es necesario que se efectúe por escrito. También podemos hacerlo de forma verbal. Que se redacte en una lengua concreta o que tenga lugar ante testigos. Esto mismo resulta aplicable si se modifica la elección del derecho aplicable. Este artículo primero, como pueden ver, se aplica a la elección expresa o tácita del derecho aplicable. Un ejemplo podría ser que la parte A y la parte B celebran un contrato, acuerdan verbalmente que el contrato se regirá por el derecho del Estado X. Pues dicha elección, según este artículo, es válida desde el punto de vista formal. Por favor, Wilmar, pasamos al artículo 6. El artículo 6, pues, es muy claro. En su literal A, como pueden ver en la pantalla, este sigue la norma del derecho internacional privado que consagra los instrumentos internacionales, supranacionales o regionales. Un ejemplo podría ser el Reglamento de Roma o la Convención de México. Como podríamos tener una hipótesis, los ordenamientos designados por las partes establecen ambos. Podría ser una norma de remisión para solucionar un conflicto entre formularios. Esta hipótesis podría traernos que la parte A ha realizado una oferta, remitiéndose pues también a las cláusulas, a esas cláusulas estándares que tienen los contratos, en la cual contiene un clausulado que establece que el contrato le resulta aplicable al derecho del Estado X. La parte B manifiesta su aceptación de la oferta, remitiéndose a los propios clausulados estándares que establecen como derecho aplicable al derecho del Estado Y, al otro Estado. Respecto a la situación en la que se produce un conflicto entre formularios, la legislación nacional de los estados, de ambos estados que están interviniendo en ese contrato, establecen que ambas prevalecen las cláusulas estándares invocando el último lugar.
En el numeral, en el literal B, como ven en las pantallas, introduce una subnorma que ésta puede aplicar a la anterior literal, identificando el derecho presuntamente elegido en las situaciones en las que las partes han utilizado cláusulas estándares que designan derechos aplicables diferentes. Esta nueva subnorma, como pueden ver, ahí en ese literal B, promueve la tan necesaria seguridad jurídica proporcionando una solución clara a un problema recurrente en los responsables de la producción normativa no han abordado y que los tribunales no han sido capaces de resolver estas dos formas coherentes y previsibles. Esta disposición, como pueden ver, busca maximizar la autonomía de la voluntad, evitando pues al mismo tiempo complejidades innecesarias, porque un contacto internacional no debe existir tantas formalidades y tantos problemas que se vienen en los reglamentos internos. Vamos, le doy el uso de la palabra al doctor Héctor Gabriel para que prosiga explicando el resto de articulados sobre los principios sobre la elección del derecho aplicable en materia de contratos comerciales internacionales. Doctor Gabriel. Muy buenas tardes para todos, para el público, para quienes nos escuchan. Bueno, continuando con este tema de los contratos y sus principios, es importante hablar sobre la separabilidad, ¿sí? Digamos que debemos entender la separabilidad eh, como esa lección del derecho que se va a aplicar en dado caso de conflicto, o bueno, no solamente de conflicto, sino como de la relación contractual. Eh, digamos, por ejemplo, si vamos a utilizar, tenemos un ejemplo, una importación de China a Colombia, pues no sabemos qué derecho aplicar, si el del contratista o el contratante, o más bien el de un tercero. Entonces, pues es importante determinar y diferenciar el derecho que se va a aplicar en razón de que una cosa no deja nula la otra. Por ejemplo, si digamos se pacta, eh, eh, se va a llevar, eh, si digamos un contrato se declara nulo por un error, según el Estado colombiano, digamos el ejemplo, ¿sí? La validez del acuerdo de la elección en cuanto al derecho que se aplica no se debe ver afectada y tampoco se debe ver viciada por el mismo error. Es decir, el contrato puede ser declarado nulo, pero las partes no pueden decir, ah, como en este país fue declarado nulo, vayamos a otro país y que aquí no es nulo. No, sencillamente un acuerdo de voluntades y por eso se separa el acuerdo con el derecho, con el lugar para hacer exigible el derecho. Eh, entonces, digamos que el contrato principal debe ir la orden por donde se va a ejecutar el derecho, por quien va a dirimir el derecho en un posible conflicto. Eh, Asimismo, digamos que a pesar de que sean conflictos separados, por ejemplo, también puede suceder que existe un conflicto de competencias en el Estado colombiano para dirimir un contrato que invita a las partes en un contrato de mercaderías internacionales, un ejemplo. Entonces, eh, nulo el contrato, más bien va a determinar quién va a dirimir el contrato. Eh, los árbitros, digamos que se basan en el principio de separabilidad, de independencia o de autonomía, digamos. Eh,
surge un conflicto, este conflicto se lleva al tribunal de arbitramiento y resulta que los árbitros toman una decisión en derecho, expiden un laudo y ese laudo, digamos que no conviene a ambas partes. Ambas partes no pueden decir, oiga, no me gustó la decisión de estos árbitros, vamos a buscar otro país para que nos diriman el mismo conflicto. ¿Vale? Asimismo, porfa, me ayuda con la diapositiva, la siguiente diapositiva. Bueno, la exclusión del reenvío. La elección del derecho aplicable no incluye las normas de conflicto de leyes del derecho elegido por las partes, a no ser que las partes establezcan expresamente lo contrario. Bueno, digamos que este principio es muy interesante procesalmente porque eh, le permite a las partes remitirse al derecho del Estado o de un tercer Estado. Entonces, llama mucho la atención porque, eh, digamos que excluye las normas del derecho internacional privado y evita la posibilidad del reenvío no intencionado. Un ejemplo, las partes celebran un contrato en el que estipulan que se regirá por el derecho del Estado colombiano. Se interpreta que la cláusula se refiere exclusivamente al derecho sustantivo de este mismo Estado. Y, y resulta que se busca, se quiere implementar el derecho de otro Estado. No, sencillamente que el Estado colombiano pues ya asumió la competencia y será quien lo dirime. ¿Sí? ¿O qué pasa? Digamos que, por ejemplo, las partes no tienen un acuerdo entre cuál Estado va a dirimir el conflicto, entonces se le puede contratar a un tercero para que dirima cuál país va a dirimir el conflicto. Ya pues eso depende de las estipulaciones contractuales, que pues esto sí las puede impactar. Bueno, digamos que lo que yo les decía anteriormente, que la norma no le impide a las partes elegir un instrumento jurídico internacional, transnacional o regional, un tribunal de arbitramiento, eh, digamos la OMPI, la Cámara de Comercio Internacional. Eh, digamos que las partes se deben de acoplar literalmente al tema de la persona que va a cometer, que va a conocer el conflicto. Ahora bien, digamos que este punto es muy interesante porque las partes pueden articular en el clausulado que va a conocer y dónde van a conocer en dado caso de urgencia. ¿Cómo así? Tenemos un contrato de mercaderías de forma FAB, según un Hidroid 2020, podemos decir que si el container antes de llegar al puerto de carga tiene alguna ambivalencia, entonces este va a ser resuelto en el lugar de, del vendedor. Ah, pero resulta que, si, como fue en modo FAB, el container ya venía en, en tierra, ya venía pues en mar abierto. Entonces también se puede establecer que quien va a dirimir el conflicto puede ser una Cámara de Comercio Internacional con sede en Francia. Ah, pero resulta que el container llegó a puerto, salió de la zona de embarque, fue puesto en una tractomula vía Buenaventura, Bogotá, y resulta que sucedió un imprevisto. Entonces también puede impactar las partes que el clausulado, que el conflicto se dirima con un tribunal de arbitramiento colombiano.
eso se puede pactar. Entonces, si se dan cuenta que son tres tipos de situaciones jurídicas problema, con tres situaciones pactables en los contratos que permiten, digamos, jugar con estas situaciones hipotéticas, pero en el caso de la redacción contractual puede suceder y se debe tener en cuenta en su totalidad cada una de las cosas hipotéticas, ya que pues de eso nace la creación de un buen contrato, de un contrato que blinde en realidad a las personas. Ahora bien, hablemos del artículo 9. Por favor, ¿me ayudas? Listo. Debemos hablar primero de que hablemos de la voluntad y la libertad de las partes, ¿sí? Las partes deben, digamos que la voluntad de las partes regulan todos los aspectos de la relación contractual, lo que les decía anteriormente. Si yo decido que envío un container a través de PAP Unidroid 2020 y escojo esos tres escenarios, pues es como consecuencia de la voluntad de las partes, ¿sí? Pero digamos que si hace falta una validez formal del contrato, el lugar donde se escoge dirimir el conflicto, los mismos estados a través de sus leyes pueden dirimir ese conflicto. Un ejemplo, un pagaré en blanco con una carta de instrucciones. Muy seguramente en Colombia se regirán por las leyes del Código de Comercio, pero si estuviéramos hablando de un estado common law, puede que las cosas cambien. Entonces no es lo mismo dirimir un conflicto en Estados Unidos que en Colombia. Entonces digamos que esos vacíos legales que pueden surgir como consecuencia del choque o la ausencia de elementos contractuales lo puede llenar el Estado, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, la carga de la prueba. Hay procesos, digamos, los procesos de responsabilidad civil contractual, los procesos de responsabilidad civil extracontractual, donde la carga de la prueba supone eh, varias formas de probar. Entonces está una carga dinámica, una carga estática, donde a quien le corresponde probar la ley lo determina taxativamente. Entonces las partes contratantes, a pesar de que el contrato sea firmado, suscrito en otro país, pero si se pactó de común acuerdo bajo la voluntad de las partes y la libertad de las partes, que, que esta situación iba a ser dirimida por el gobierno colombiano, llamémoslo la jurisdicción ordinaria civil, o un tribunal de arbitramiento, se regirá pues por las reglas del tribunal de arbitramiento, que en últimas el derecho sustancial va a ser el mismo, del derecho comercial, del derecho civil, la costumbre mercantil y bueno, las fuentes del derecho. Ahora hablemos del artículo 10, la cesión. Bueno, esto es un tema. Entonces hablamos de que existe una etapa principal, una etapa primera, que es como tal conflicto, el contrato. Entonces, vendedor y comprador suscriben un contrato y dicen que el conflicto se va a dirimir en la Cámara de Comercio de París. Y resulta que el vendedor hace un contrato de cesión de derechos de compraventa, ¿sí? Como consecuencia de un mutuo comercial y, y se hace acreedor del nuevo comprador. Listo, perfecto. Nace esta obligación, perdón, la obligación ya existe, pero nace una nueva parte, que es un tercero, ¿sí? Ya pasa a confundirse y se vuelve el acreedor. Entonces, ¿qué pasa? El acreedor lo que podrá hacer es que podrá decir, ¿sabe qué? Modifiquemos el tema contractual en cuanto a dirimir el conflicto y vamos a decir que el derecho aplicable en ciertas cosas, en cuestiones concretas, va a ser el de Colombia, un ejemplo, por economía procesal, por agilidad de las partes, bueno, cualquier cosa. Y bajo la voluntad de las partes, el comprador, el deudor, suscribe a través de la voluntad de las partes ese nuevo país que va a conocer en dado caso de un conflicto. Entonces fíjense que existe un pasado,
donde está la Cámara de Comercio de París, dirimiendo el conflicto, y ahora llega el nuevo sesionario y dice, ya no, esto no es así, vamos a hacer que quien dirima el conflicto sea Colombia. ¿Sí? Digamos que esos principios son netamente consecuencia de la autonomía de la voluntad, y pues hace que las partes elijan como tal eh, cómo se somete un conflicto y ante qué ordenamientos se somete, ¿sí? Entonces digamos que esta sesión se somete bajo dos principios muy importantes, y son los derechos y obligaciones entre las partes que nacen de un contrato, y entre ellas deben regirse por el derecho aplicable a dicho contrato. Lo que yo les decía, oiga, decimos que este país va a ser el que lo va a dirimir, o esta cámara, o este tribunal, o cualquier ente competente. Y el segundo es las obligaciones contractuales deben continuar sujetas al derecho aplicable al contrato que generó la obligación, ¿sí? Entonces ahí digamos que es algo muy importante, y es el tema de, de del derecho aplicable. O sea, si estamos hablando de que el fallo va a ser en derecho, no lo podemos cambiar a fallo en equidad, ¿sí? O podemos decir, digamos, también que estábamos adaptados a una facultad del derecho romano, sea Colombia, sea un país donde se aplique esta actividad, Italia, España, y pasamos a un derecho común law, ya podría incluso cambiarse las decisiones del fallo. Entonces, esa esencia es inmodificable, ¿vale? Artículo 11, porfa. Esa situación de esta sesión de derechos. Bueno, pues como, como pues, bajo la normatividad vigente, y como las costumbres, las buenas costumbres mercantiles, las prácticas mercantiles. Bueno, ahorita las leyes de la policía y del orden público. Entonces, son principios, digamos, fundantes de, de, las, de las jurisdicciones, y, y digamos que se van a tomar en cuenta las leyes y las órdenes que las partes, del lugar en que las partes acuerdan su situación, su proceso. Entonces, si vamos a Francia y decimos que el conflicto se va a dirimir en Francia, entonces las leyes policiales y las leyes de orden público serán aplicables las de Francia, no serán aplicables las de otro país, ¿sí? Y pues eso lo determina el Tribunal Judicial, pues son los jueces y los árbitros quienes determinan cuáles leyes van a ser aplicables al caso en concreto. Puede que las partes invoquen, demandante y demandado, invoquen los fundamentos de derecho, pero en últimas son los tribunales, a través de sus potestades de administrar justicia, determinar cuál va a ser la norma indicada para el caso que nos atañe. Asimismo, en los recursos, aquí en Colombia es entendido que el recurso de reposición, apelación eh, y demás, en dado caso de que quien invoca el recurso se equivoca en nombrar, digamos, yo digo que es recurso de apelación, pero ante ese auto no procedía el recurso de apelación, entonces el juez está en la obligación de interpretar el recurso bajo el que más le convenga al que habla, al que exige su derecho. Entonces, eso es lo que dice el artículo 11. Y el tribunal debe, perdón, y bueno, digamos que ahora hablemoslo sustancialmente. Ya les expliqué procesalmente, ahora sustancialmente. Resulta que se pactó una cláusula abusiva. Entonces, digamos que, mm, no sé, no se me ocurre cualquier cláusula abusiva. Eh, Cobrar interés sobre interés del interés, un ejemplo. Entonces, pues eso como tal es una cláusula abusiva. Y resulta que llegamos
al Tribunal de Arbitramiento colombiano o a la jurisdicción ordinaria colombiana, y las partes, digamos que el demandante, digamos que sea el acreedor, quiere exigir el cobro de estos intereses. Obviamente que el juez, a través de una ley donde se prohíbe efectivamente cobrar estas cláusulas abusivas, pues debe tumbarlas, debe negarlas y como tal utilizar los principios constitucionales y legales. ¿Sí? Eh, digamos que pues eso ya depende del Estado, ¿no? Porque pues en Colombia puede ser una cosa, pero en otro país puede ser cosa distinta, por lo cual se tiene que analizar la ley de acuerdo a la necesidad de cada país. Por favor, ¿me ayudas con la otra? Ah, ya. Gracias. Entonces, en últimas, y hablamos del establecimiento. Entonces, esto es muy sencillo porque hablamos de que el establecimiento es el lugar, digamos, cuando existe un conflicto de direcciones, de direcciones de residencia. Entonces hablamos de que se hizo un contrato eh, mercantil de cualquier índole y eh, resulta que este contrato mercantil lo que hace es que te dice a ti que fue suscrito por una multinacional y son 5 partes. Y hay 5 direcciones de residencia. Entonces hablamos de que el establecimiento, según el libro, es el que haya suscrito o el que tenga relación más directa con el contrato. Para temas de demanda, cuando no se haya pactado qué país va a dirimir el conflicto. No siendo más, muchas gracias por todo y agradecemos su invitación. Muchas gracias, doctor Miguel. Muchas gracias, doctor Gabriel. Ha sido muy enriquecedor su conocimiento, muy amable por su tiempo, por sus palabras, por sus experiencias más que todo. Esperamos, la verdad, que el gobierno, el Estado colombiano, pues asuma o adquiera varios de este articulado en la legislación colombiana, dado que pues, la legislación comercial es bien sabido que tiene más de 3 décadas de regulación. Y ahora con la aceptación o el ingreso de Colombia a la OCDE, seguramente la flexibilización en los contratos será aún más requerida. Entonces, muchas gracias a los dos por su tiempo. Esperamos que nuestros invitados hayan tenido un tiempo muy agradable y han tenido un tiempo muy enriquecedor y de conocimiento bastante. Los invitamos a revisar nuestras referencias bibliográficas a efectos de si quieren ampliar cualquier punto tocado en este panel. Entonces, muy amables a todos, que tengan buena tarde.